Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Airolate, yo soy arquitecto y docente de la cátedra. En la charla de hoy vamos a estar repasando los planes para Buenos Aires, desde su fundación hasta la actualidad. Acá hay una manera de agruparlos, es similar a la que proponemos en la ficha bibliográfica, que propone la arquitecta Marita Díaz, docente también de la cátedra. Le hice unas pequeñas modificaciones, pero en síntesis es lo mismo, el espíritu de la presentación es similar. Están agrupados en un orden cronológico, pero también respondiendo a cada paradigma de la época. Vamos a arrancar por la ciudad colonial, con el trazado de Garay, la fundación, las propuestas de Bertiz. Luego vamos a pasar a la ciudad republicana, con el plan de Rivadavia. Vamos a seguir con lo que denominamos la City Beautiful, donde vamos a ver las ideas de Alvear, el plan Bouvard y el plan Noel. Luego continuaremos con el movimiento moderno, las ideas planteadas por Le Corbusier, un proyecto para el Bajo del Grano, y el plan regulador de Buenos Aires. Y luego, en dos grupos finales, la ciudad en la época de la dictadura y la ciudad ya en épocas de democracia, cuáles fueron las intervenciones y los planes en cada una de estas etapas. Bueno, vamos a arrancar por el trazado de Garay. Luego de la primera fundación fallida de Buenos Aires por parte de Pedro de Mendoza, en 1580 va a llegar Juan de Garay a lo que hoy conocemos como Parque Lezama, y ahí va a ser la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires. Luego hacia el norte, y según las leyes de India, las leyes de Felipe II, el rey de España en esta época, va a ser un trazado sobre lo que hoy conocemos como la Plaza de Mayo, de 140 manzanas, un rectángulo definido por 140 manzanas, que va a tener 9 manzanas de profundidad por 16 de ancho sobre la barranca del río. Cada una de estas manzanas va a tener 140 varas de lado. Recuerden que una vara son 86 centímetros, de ahí que los lotes de Buenos Aires tengan esa medida tan particular de 8,66, que tiene que ver con las 10 varas. Esta cuadrícula va a tener una monotonía, sin ninguna alteración, y va a estar dividido por calles de 11 varas de lado, unos 9,50 metros, que hasta el día de hoy conservan. En el entorno de la plaza, la división de estas manzanas en algunos casos se van a dar en cuadrantes, partir en 4, en otros casos por mitades, pero se van a reservar en el entorno, en la cercanía de la plaza, los solares para las ubicaciones de los edificios religiosos, Cabildo, la Casa del Gobernador, y todo lo que tiene que ver con edificios de gobierno. También en las cercanías va a haber una serie de conventos como el convento de San Francisco, la Merced, el conjunto de los jesuitas, y así va a ser el primer esquema de fundación de Buenos Aires. Durante muchos años, Buenos Aires va a ser una ciudad chata, donde apenas se van a destacar algunos edificios, y los religiosos van a ser los más importantes para la época. Continuamos con las propuestas de Bertiz. En 1776 se constituye el Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires va a ser capital. En 1778 se implementa el Tratado de Libre Comercio, que va a producir mayor cantidad de actividades comerciales y mayor movimiento en el puerto. Esto va a traer como consecuencia un crecimiento económico, pero también un crecimiento demográfico sobre Buenos Aires. Bertiz fue quizás el virrey más preocupado por el aspecto físico de la ciudad. Entre las obras que va a implementar son el empedrado de la calle Florida,
va a organizar la limpieza de la ciudad, un sistema de iluminación en algunas arterias principales, y por otro lado, va a crear el Teatro de la Ranchería. Esto se va a dar en las cercanías de la Manzana de las Luces, lo que hoy conocemos la Manzana de las Luces, y va a ser un teatro muy humilde, de paredes de adobe y techo de paja, que luego se va a incendiar y muchos años después será reemplazado por el Teatro Colón. Y por último, el Paseo de la Alameda, luego será el Paseo de Julio, que es sobre la barranca del Río de la Plata, y va a ser quizás el primer paseo que tenga Buenos Aires. Luego de ese primer periodo colonial pasamos a la ciudad republicana, y acá vamos a ver el plan de Rivadavia. Una vez lograda la independencia y rotos los lazos con España, se inicia un periodo de rivalidad entre Buenos Aires, esa vieja capital del virreinato, con las ciudades consolidadas del interior, hacia el interior del territorio, y va a ser un periodo de disputas que va a llevar varias décadas. En un periodo de cierta tranquilidad, Rivadavia, primero como ministro y luego como presidente, va a presentar lo que se puede considerar el primer plan para Buenos Aires, que luego va a ser respetado por sus sucesores. Lo que va a plantear Rivadavia como primeras medidas es la terminación de la catedral, ahí vemos una imagen, la ilustración de la época. La catedral tenía la fachada inconclusa y la va a terminar el arquitecto francés Próspero Catillain con un estilo neoclásico inspirado en el Palais Bourbon, la actual Asamblea Nacional de Francia. Y en este periodo Buenos Aires empieza a dejar atrás todo vestigio de la colonia y empieza a convertirse en esa Buenos Aires, empieza a surgir esa idea de Buenos Aires como la gran aldea. Otras de las medidas que va a implementar para romper un poco con esa monotonía que tenía el damero, va a ser una avenida de circunvalación, lo que hoy conocemos como Callao Entre Ríos, que era el límite de la ciudad. Y va a plantear una serie de aperturas, de ensanche de calles, para transformarlas en avenidas. La avenida Córdoba, Corrientes. La avenida de Mayo todavía no se va a producir la apertura, recibe Belgrano, Independencia y San Juan. Esto va a llevar muchos años en concretarse, pero arranca un periodo de modificación de ese damero que más adelante vamos a ver que se concreta. En este plano de 1850 podemos ver cómo se empieza a consolidar el centro de la ciudad y empiezan a aparecer los partidos de San José de Flores, Belgrano, Palermo y algo en la época Barracas al Sur. En 1880 vamos a ver el inicio de un periodo que lo llamamos la City Beautiful, que tiene que ver con un movimiento que se da a escala internacional, que busca dar respuesta a algo que se viene produciendo como consecuencia de la revolución industrial y que es el hacinamiento y la insalubridad en las ciudades. En este caso, el intendente Torcuato de Alvear va a ser el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, ahora sí, ya resueltas todas las disputas entre Buenos Aires y el resto de las provincias que conforman el territorio nacional, después de varias disputas, inclusive de guerras internas, vamos a lograr que Buenos Aires sea capital de
de la República, capital federal, y en esa época, en 1880, se va a fundar la ciudad de La Plata, una ciudad maravillosa, para que sea sede del gobierno provincial, capital de la provincia de Buenos Aires. Una ciudad creada de cero, que tiene una riqueza en su trazado e inclusive en su arquitectura. Pero bueno, nos concentramos en Buenos Aires. Las ideas de Alvear tienen que ver con una ciudad que no solo va a albergar el Estado Nacional, toda la administración del Estado Nacional, sino que va a tener que construir toda la administración del gobierno municipal. En una época de gran prosperidad, como ya lo vimos en alguna otra teórica sobre la evolución de la ciudad, no vamos a reiterar sobre eso, pero es una época de mucha prosperidad, de un crecimiento económico muy importante, y en la que Buenos Aires va a construir gran parte de sus edificios públicos, de su gran stock de arquitectura que tiene hasta hoy en día. Edificios que tienen que ver con ministerios, con toda la administración pública, red viaria, espacio público, estaciones de tren, todo lo que es la infraestructura sanitaria. Todo esto se va a construir en estos años. Y Torcuato de Alvear, que tiene una gran admiración por el barón Haussmann, quien llevaba adelante las transformaciones de París, un poco inspirado en esto, va a hacer dos intervenciones que le van a cambiar la cara al área central de la ciudad. Una de ellas es la demolición de la Recoba, de la vieja Recoba, que dividía en dos la plaza. De un lado estaba la Plaza de Armas, y del otro lado la Plaza de la Victoria. Esta vieja Recoba, que funcionaba como mercado, como una galería, va a ser demolida. Busquiazo era el arquitecto oficial, y en un par de semanas va a ser demolida y unificada esas dos plazas en una más grande. Esas dos plazas que en realidad eran un chiquero, ¿no? Un territorio sin mucho equipamiento, un suelo fangoso, que bueno, se va a empezar a transformar en lo que hoy conocemos como la Plaza de Mayo. Va a sufrir muchas modificaciones a lo largo del tiempo, pero ya empieza a tomar la forma que conocemos actualmente. Ahí en el fondo vemos la casa de gobierno, que originalmente era el edificio de Correos, y luego se va a construir otro edificio similar, y serán unificados por un pórtico. Acá en la imagen de abajo se puede ver ya unificado, y la plaza empieza a tomar esa característica que hoy en día conocemos. La otra gran modificación que va a hacer Torcuato de Alvear será la apertura de la Avenida de Mayo, entre lo que hoy es la calle Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Va a abrir una calle que va a ir desde la actual Plaza de Mayo hasta lo que era la Plaza Loria, que es la Plaza del Congreso hoy. Y para eso va a tener que expropiar toda una franja, que es todo ese centro de Manzana, que llevará un tiempo, toda esta expropiación, y luego la construcción de esa nueva avenida, con una serie de edificios fantásticos, que por suerte muchos de ellos hoy están en pie, y se va a transformar la Avenida de Mayo en la primera avenida de Buenos Aires con Boulevard, esa primera avenida comercial, que todo el mundo va a ver con mucha admiración, sobre todo por esa similitud con las grandes avenidas parisinas, lo cual va a ser orgullo de los porteños durante mucho tiempo. En el marco de los festejos del centenario, el intendente Carlos de Alvear va a contratar al urbanista Bouvard, quien se desempeñaba como jefe de trabajos del Plan de París,
quien junto con Carlos Thais, también francés, paisajista, quien luego se desempeñará durante mucho tiempo como como director de espacio público de parques de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y van a proponer lo que se conoce como Plan Bugar en 1909, que además de buscar el embellecimiento de la ciudad para los festejos del centenario, va a intentar dar respuestas desde el higienismo, de este periodo que denominamos la City Beautiful, desde el higienismo, va a tratar de dar respuesta a una Buenos Aires que está experimentando un crecimiento cada vez mayor de la población y que ciertos sectores van a empezar a sufrir ese hacinamiento y a vivir en condiciones de insalubridad. Recordemos que en esta época un plan urbano tenía que ver con una propuesta de transformación física y del espacio, de la trama urbana. No era mucho más que eso, que plantear apertura y trazado de calles y espacio público. Y lo que van a proponer en toda la ciudad es romper con la monotonía del damero a través de 32 diagonales distribuidas, acá la podemos ver en el plano, que lo que van a buscar es darle perspectiva y remate a esas avenidas. En 1912 se va a sancionar la apertura de las diagonales norte y sur. La diagonal norte se va a concretar en toda su extensión, desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de Tribunales, y la diagonal sur quedará inconclusa. Lo que buscaban estos trabajos era dar en determinados entornos, un telón consolidado y un remate de esas visuales. Esta es una propuesta para la plaza para el edificio del Congreso. Acá se puede ver que está planteada 4 diagonales, además de la llegada de la Avenida de Mayo. Bueno, salvo por las diagonales, la diagonal norte y sur, es un plan que se dice que carece de profundidad en el análisis y que va a ser desestimado. Quizás tenga influencia más adelante en el Plan Noel, pero como plan no va a prosperar. Por último, en este periodo que denominamos la City Beautiful, tenemos el Plan Noel. Es quizás uno de los planes más completos y más interesantes que tiene la ciudad. En un periodo de gran prosperidad, luego de la Primera Guerra Mundial y antes de la crisis del 29, el intendente Carlos Noel va a formar la Comisión de Estética Edilicia, la que va a llevar adelante el proyecto orgánico para la urbanización del municipio. Se va a presentar en 1925. Los antecedentes del Plan Noel, por supuesto, que son todos los conceptos de la City Beautiful, y en parte el Plan Bugar, como mencionábamos anteriormente. Se da el primer plan que busca dar respuesta al fenómeno expansivo que tiene la ciudad, y trata de darle un perfeccionamiento social, higiénico, económico y estético a la ciudad. Tiene una fuerte impronta sobre lo estético. Es el primer plan que va a tener una mirada metropolitana. Si bien la traza de la General Paz estaba planteada, pero aún no materializada, incorpora en el plan la idea de tener en cuenta los municipios del otro lado de la ciudad, que son adyacentes a la capital, dice, para ser incorporados, quizás más adelante, como en su momento la ciudad incorporó los partidos de Belgrano o San José de Flores.
Uno de los puntos a destacar es la manera que tiene de intervenir sobre los suburbios, ya que incorpora la participación ciudadana, que por estos tiempos va a tener un rol fundamental las sociedades de fomento en los barrios, van a ser las que van a tener las primeras grupos de gente organizados, reclamando algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad, como el alumbrado, el pavimento, o las mejoras dentro de los barrios. Los puntos más salientes que tiene la presentación, el plan, por un lado, reconoce dos zonas, una zona sur y una zona norte, como la mayoría de los planes de Buenos Aires, arranca diciendo que hay que equilibrar la zona sur con la zona norte, un desequilibrio que se da desde un comienzo y que hoy por hoy no, es una cuenta que no está saldada. Bueno, la recuperación del río es otro de los grandes puntos que propone, y ahí se da de dos maneras. Se da por un lado la propuesta para la costanera norte y otro para la costanera sur. Ahí van a trabajar Carlos Thais, que, como mencionamos anteriormente, un urbanista francés, acompañado con Forestier, otro urbanista francés, que van a hacer la propuesta para la costanera norte y la costanera sur, y una gran cantidad de, acá podemos ver algunos esquemas de la avenida costanera y los parques en toda su extensión. También para la costanera sur, lo que va a ser durante mucho tiempo el balneario de la ciudad de Buenos Aires, donde se va a construir ahí el edificio de la cervecería Múnich, hoy por hoy es Museo de la Ciudad. Y bueno, una serie de parques, acá vemos un ejemplo del Parque Saavedra, que remata ahí en García del Río, por donde corre el arroyo Medrano por debajo. Y va a proponer que estas diagonales que veíamos en el plan Bouvard, va a continuar con esa idea, en el tridente en la Avenida de Mayo, donde la diagonal norte remata en lo que es el Poder Judicial, y en la diagonal sur va a rematar en lo que será el Palacio Municipal, algo que no se va a concretar, que vemos arriba a la izquierda, una obra que va a quedar a mitad de camino en la apertura de la diagonal, y el Palacio Municipal luego no se materializará ahí, sino que frente a la Plaza de Mayo. Plantea estos entornos consolidados. Esta es la propuesta para la Plaza del Congreso. Bueno, como veíamos, es parque de espacios públicos. Y una serie de avenidas longitudinales que van a unir los barrios, con unas características de bulevares, unas características espaciales muy ricas. Hay un respeto de la figura histórica de la ciudad, conciliando lo viejo y lo nuevo. La consolidación del centro cívico y gubernamental, pero también la propuesta de nuevos barrios hacia la periferia. Ahí vamos a encontrar las manzanas Tallarín y los barrios obreros, como contaba un poco en la teórica Ale Bataille, estas casas obreras y estas casas individuales, pero también conjuntos como podría ser el de Beretervide.
es una época de una riqueza en lo urbano, pero también en la arquitectura. Acá quería repasar algunas imágenes. Esto es quizás de la década siguiente, pero así estaba Buenos Aires en esta época, en la década del 30, donde se van a terminar de consolidar las aperturas de las avenidas, como veíamos con el plan de Rivadavia, donde van a aparecer una serie de edificios como el Safico, el Comega, o el Cábana, el obelisco, que también se inaugura en 1934. Bueno, esta es un poco la imagen de Buenos Aires de esa época, una imagen consolidada. Acá abajo vemos la Plaza de Mayo con las diagonales y la apertura de la Avenida de Mayo hacia la Plaza del Congreso. Esta es la Buenos Aires de la década del 30.